pastor. Amén. Aquí y poder compartir la palabra de Dios, servirle a nuestro Dios compartiendo la palabra de Dios. Y es una bendición poder conectarnos a esta hora y poder servirle al Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir en el libro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Bien. Libro de Lucas capítulo 15, leamos el versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. En la parábola de la oveja perdida. Bueno, primeramente nosotros nos podemos dar cuenta que el público del Señor Jesús, quienes escuchaban al Señor Jesús y buscaban escucharle, la Biblia relata que son, dice, los publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores estaban reunidos en ese lugar para poder oírle. Pero también estaban los fariseos y los escribas, y ellos en cambio murmuraban: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, un grupo, tanto los publicanos y pecadores, estaban buscando la palabra del Señor Jesucristo para poder escuchar esa palabra que a ellos les daba un aliento, les daba una fortaleza, de tal manera que había esperanza para ellos, para poder salir de la vida en la cual ellos habían vivido. No era que quedaban libres de culpa, sino más bien que eran perdonados y que Dios quería perdonar sus faltas a pesar de lo malo que habían hecho. Entonces era un mensaje diferente al de los fariseos y de los escribas, porque ellos, para los fariseos y los escribas, pues los pecadores eran despreciados, se alejaban de ellos, no los buscaban para que ellos se conviertan al camino de Dios, sino más bien que los apartaban de ellos y los menospreciaban. Entonces, en cambio, el mensaje de Jesús era que venía y buscaba al pecador para que el pecador se convierta de sus malos caminos.
Y esto era realmente lo que Dios había dicho desde antes, desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta de sus malos caminos. Es decir, Dios, al ver al pecador, al ver al publicano, Él no quería que ellos mueran o sean castigados de una manera severa y que todo termine allí, sino que Él deseaba que el impío, que el pecador, que el publicano, ellos se convirtieran de sus malos caminos. Ese es el deseo del Señor. Amén. Es como una persona que ofendió a otra. Entonces, una cosa es enojarse contra esa persona, odiarlo y tratar de hacer algo contra esa persona, que eso era lo que los fariseos hacían. Pero otra cosa es que el que se siente ofendido, el que es ofendido, desea que el que lo ofendió se reconcilie con él, se busque la manera de estar en paz e incluso está dispuesto a perdonarlo. Y esa es la postura de Dios para con el ser humano, en el que Él está dispuesto a perdonar, a limpiar nuestros pecados e incluso lo hizo con el sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, para el público de Jesús, los publicanos y los pecadores, para ellos la palabra del Señor era especial y era una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra que les daba la fortaleza, les daba esa esperanza de poder reconciliarse con el Señor. Pero en cambio, los fariseos y los escribas, ellos, esa palabra, claro que veían que los pecadores se reunían a ellos, pero no les importaba tanto que los pecadores traten de cambiar, sino que lo que les importaba era que ellos seguían a Jesús, que los pecadores seguían a Jesús, que los pecadores se reunían para oír la palabra de Jesús, lo cual les provocaba a celos, los provocaba a celos. Y cuando pasaba esto, pues ellos murmuraban tratando de buscarle peros, tratando de buscarle cosas para hablar en contra del Señor Jesús, y le decían, bueno, a los pecadores recibe y con ellos come. Es como decir, bueno, Él acepta a los pecadores y come con los pecadores, como quien dice, este hombre comparte el pecado de ellos y probablemente es un pecador como ellos y por eso lo recibe y por eso come con ellos. Pero no era porque lo habían visto pecando, sino porque ellos estaban celosos de que escuchaban la palabra que Jesús les enseñaba. Y entonces ellos buscaban algo para poder acusarle. Pero el Señor le habla esta parábola y le habla esta parábola de una manera que el mensaje llegaba para los dos grupos, tanto para los que deseaban oír la palabra de esperanza, como para el que estaba buscando algo de qué acusarle, porque a los unos le daba la esperanza de poder reconciliarse con Dios y al otro le daba el mensaje de cómo deberían actuar siendo siervos de Dios, siendo alguien que le sirve al Señor y que tiene la palabra, que es ministro de la palabra,
y le enseña a cómo debe hacer, cómo debe comportarse aquel que está sirviendo a Dios con relación al pecador. Y hace esta parábola en la que hay un hombre que tiene 100 ovejas y de pronto pierde una de ellas y deja las 99 guardadas, custodiadas, y luego va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, se reúne con sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Entonces, el Señor da a entender de esta oveja que se perdió, pues simboliza a aquel pecador, aquel hombre que se alejó de Dios, que comenzó a hacer cosas vanas, cosas del mundo, cosas que ofendían al Señor, y Jesús lo considera como una oveja perdida, como una oveja que estando en el rebaño, sin embargo, de alguna forma se extravió. Y entonces el fariseo consideraba eso era como que, bueno, se perdió la oveja, entonces ya no nos quiere seguir, entonces que se pierda. Si la oveja se extravió, entonces que el lobo, que las bestias lo devoren. Pero sin embargo, para el Señor no era ese el deseo, sino más bien de que la oveja vuelva al redil. Entonces le hablaba al fariseo le hablaba al fariseo y a los escribas que debían ser como aquel hombre que, dejando sus 99 ovejas, van y buscan la oveja que se le perdió para poder traerla nuevamente al redil. Y era lo que no estaban haciendo los fariseos y los escribas. Más bien, si se le perdían, pues ahí lo dejaban. Era como decir, lo miraban de una mala manera. Es como decir, bueno, si ya no quiere venir con nosotros, entonces pues que no venga. Pero sin embargo, esa no era la actitud que debían tomar, sino más bien una actitud en la cual debían recuperar la oveja. Es como también cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, hablando en contra de los sacerdotes, en contra de los que pastoreaban y ministraban, servían al Señor con la palabra y le decía a los pastores que se estaban apacentando a sí mismos en lugar de apacentar las ovejas. Es decir, buscaban su beneficio ellos mismos en lugar de buscar el beneficio para las ovejas. O sea, trataban ellos de estar cómodos y no buscaban la comodidad de las ovejas. Buscaban estar bien ellos, pero no buscaban el bien de las ovejas que se habían perdido. Amén. Entonces, les hablaba esto a los fariseos, y se deben ser como aquel hombre que perdió la oveja. Se duele por haber perdido la oveja, de tal manera que deja encerradas a las 99 y se va y se esfuerza por encontrar a la oveja que se le perdió. Amén. Y mire que posiblemente el pastor de las ovejas
se dio cuenta al final del día. Al final del día se dio cuenta que le faltaba una oveja. No fue precisamente en medio del día que se da cuenta de que le faltaba la oveja, sino que al final del día se da cuenta de que le faltaba una oveja, pero aunque haya sido el final del día, él todavía está dispuesto a esforzarse aún más, aunque todo el día haya estado trabajando y se siente muy cansado, sin embargo está dispuesto todavía a esforzarse por tratar de encontrar la oveja que se le perdió. Entonces es un hombre que ama a la oveja, es un hombre que desea que sus ovejas estén completas y que por lo tanto se esfuerza, que va y busca a aquella oveja que se le perdió. Entonces va, busca, puede ser incluso que le llegue hasta la noche, puede ser que se encuentre con fieras. Sin embargo, por tratar de recuperar la oveja, él se esfuerza para poder encontrar la oveja perdida. Amén. Y cuando la encuentra aquella oveja, esa oveja que le hizo trabajar un poco más, esa oveja que le hizo esforzarse más, esa oveja que le hizo correr peligros, cuando la encuentra, él se siente gozoso de haberla encontrado, porque a él le han sido encomendadas las ovejas para que las cuiden, que las apacienten. O sea, era alguien que estaba encargado de esas ovejas, tenía la responsabilidad de cuidarlas. Sin embargo, se le había extraviado esa oveja. Y entonces a él se le iba a reclamar las 100 ovejas. Pero ahora tenía 99 y él no podía dejar esa oveja perdida en el desierto. Aleluya. Entonces, él deja las 99 y va a encontrar aquella oveja perdida. Cuando la encuentra, él siente gozo y llega a casa con gozo, con regocijo. Y dice la Biblia que él encuentra a la oveja y la pone en el hombro. Cuando la encuentra, él la pone en el hombro y se va y la lleva nuevamente a la casa. La pone sobre sus hombros, Y ese de sobre sus hombros es la carga. O sea, la oveja podría caminar sola, pero sin embargo, tal vez la oveja se encuentra asustada, tal vez la oveja se encuentra maltratada, tal vez se encuentra enferma. Y entonces el pastor que fue a buscar la oveja, él sufre el esfuerzo de tener que cargarla, de tener que ponerla en el hombro. Entonces, así también, cuando uno evangeliza, cuando uno ayuda a un hermano que tal vez se está alejando de Dios o está alejado de Dios, y a veces uno tiene que esforzarse, puede ser económicamente, o puede ser en el tiempo, o puede ser de cualquier otra manera en la cual uno busca hacer algo para poder hacer que esa oveja, ese hermano, esa hermana, regrese a los pies de Cristo. Él la cargó, la puso sobre sus hombros. Sí, la puso sobre sus hombros, tomó la responsabilidad, el esfuerzo necesario para poder llevar a esta oveja
que ya había sido encontrada, que ya había sido encontrada. Entonces, él la pone sobre sus hombros, pero ese ponerla sobre sus hombros no le provoca queja, no le provoca que se queje con Dios o que se queje de que está haciendo demasiado trabajo, sino que le provoca gozo en haberla encontrado, y no importa si tiene que esforzarse más con tal de poder llevar a su oveja nuevamente al redil. Y ese era el trabajo que debían hacer los fariseos y los escribas, pero no lo estaban haciendo. Entonces Jesús le estaba enseñando esto para que puedan entender cuál era el propósito de ellos en esta vida. Gloria a Dios. Pero también al mismo tiempo le estaba diciendo a los pecadores y a los publicanos que Dios estaba tan interesado en ellos que estaba dispuesto a esforzarse por traerlos de vuelta y que no sigan en la vida en la cual estaban viviendo. Entonces, aparte de esto, cuando él llega a casa, no solamente que él está alegre, sino que él quiere que sus amigos sepan, que él está alegre y que ha encontrado la oveja que se le había perdido. Y por lo tanto los invita y hace fiesta. Le dice, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces el Señor dice, así como él, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, hay un gozo grande en Dios, hay un gozo grande en el reino de Dios cuando un pecador que ha estado alejado del Señor se arrepiente y se vuelve a los pies de Cristo. Cuando un pecador llega al reino de Dios, cuando un pecador o tal vez un hermano se apartó y regresa a los caminos de Dios, hay un gozo grande en el cielo de parte de Dios que le lleva a sentirse como este hombre que está celebrando, este hombre que está haciendo fiesta por causa de la oveja perdida. Entonces, ese era el mensaje para el pecador y el publicano era: Dios quiere que vuelvas, Dios está dispuesto a cargarte, está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a sanar tus heridas, está dispuesto a llevarte junto a Él con tal de que tú regreses, que tú te arrepientas. Y es más, dice, Dios está dispuesto a hacer fiesta por causa de tu arrepentimiento. Y a los fariseos y a los escribas el mensaje era, la actitud debe ser como la del pastor que encontró la oveja, que se alegra de haber encontrado al pecador, y no que están como ellos señalando sus pecados, señalando sus heridas, señalando lo malo que hacían, y en lugar de buscar la solución de que el pecador se vuelva a Dios, antes lo alejaban de Dios. Entonces, Jesucristo usa esta parábola para enseñarle a todos. Entonces, es una manera de enseñar completa, porque no solamente enseña a un grupo, sino a todos los que estaban escuchándole, aún los que no creían en él, que buscaban acusarle de algo. Amén. Entonces nuestro Dios es bueno, nuestro Dios desea que el impío, que el pecador se vuelva de sus malos caminos, y que nosotros como sus hijos, como ministros de Dios, tengamos el mismo sentir de Dios, que es el deseo de buscar y encontrar su oveja para que regrese al redil, y gozarse con Dios de haber encontrado una oveja. Así también nosotros debemos alegrarnos
por haber encontrado esa oveja para el Señor. Amén. Vamos a dar las gracias a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Y si está este mensaje llegado a nuestras vidas, vamos a orar al Señor y a poner y estar dispuesto nuestro corazón a hacer como aquel pastor que perdió su oveja y la fue a buscar, porque ese es el sentir de Dios, el buscar las almas para que vuelvan al redil del Señor y sean salvas. Así también el deseo de nuestro corazón debe ser ese, de buscar las almas para la gloria de Dios. Amado Señor Jesucristo, en esta mañana te agradecemos, Dios mío, por la palabra tuya, Señor. Gracias, Dios mío, por hablarnos, por bendecirnos. Te agradezco, Señor Jesús. Te ruego que pongas en mí, que pongas en cada uno de nosotros, Señor, cada vez más, cada vez un poco más de la visión que tú tienes para nuestra vida. Gracias te doy, Dios mío, gracias, porque tú eres bueno, mi Señor, y para siempre es tu misericordia. Que nosotros, Señor, nos esforcemos por alcanzar a hacer lo que tú deseas, lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano Martín. Dios lo bendiga. Gracias a Dios por ese mensaje tan hermoso. Sí, hermano. Una realidad que de buscar las almas, de buscar los que se han apartado del camino del Señor. Sí, hermano. Bueno, mis amados hermanos, ya el hermano oró también por todos nosotros y este mensaje ya queda terminado en el nombre del Señor Jesús. Démosle una vez más gracias a Dios por nuestro hermano predicador y por cada uno de ustedes, de nosotros hermanos. Soberano Dios, Padre de la gloria, Dios maravilloso. De momento, Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar este mensaje, Señor, de salvación para los que se han apartado de tu camino, los que se han ido, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien puedes obrar y redarguir en el corazón de nuestros mismos hermanos, Señor, para que hablemos a las almas que están perdidas y rogar a ti, Padre Santo, para que trates con ellos y vuelvan a tu camino santo, Señor. Oh Dios maravilloso, gracias, gracias, Señor, porque la obra es tuya, Señor, y tú eres bueno y misericordioso, Señor. En tus manos santas y poderosas nos dejamos cada uno de los que estamos aquí en este grupo, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, bendícelos, guárdalos como la niña de tus ojos y escóndenos bajo tu sombra poderosa. Amén, amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanos Samuel. Dios lo bendiga grandemente por su mensaje. Amén, hermana. Amén, amén, hermanos. Que Dios me los bendiga. Bueno, mi nombre es Martín. Mi hijo se llama Samuel. Lo que como él usa este celular para sus clases, entonces aparecen inmediatamente su nombre. Pero bueno, mi nombre es Martín y le agradezco a Dios y a ustedes por haberme permitido estar en esta mañana y compartir con ustedes. Que mi Dios los bendiga grandemente. Amén. Gracias por el consejo, por la enseñanza. De la será o no. Buenas, hermanos. Dios lo bendiga grandemente. Dios los bendiga a todos mis amados. Amén, hermano. Dios le guarde. Tenga un resto de día maravilloso. Dios los guarde. Amén, amén. Igual, hermano, amén. Gracias a Dios. Bendito Dios, gracias.